el señor Carlos Sánchez Berzaín, con quien ya estamos en este momento. ¿Cómo ve usted la coyuntura política de Bolivia? Primero vale recordar el marco de referencia de la Bolivia de hoy. Bolivia, el año 2026, a 6 meses de que Rodrigo Paz asumió la presidencia del Estado plurinacional, no de la República de Bolivia, es un Estado que ha sido establecido bajo un sistema transnacional operado desde Cuba y Venezuela. La Constitución del Estado Plurinacional es una copia de Venezuela implantada en el Ecuador, en el marco de lo que en este siglo se ha venido a denominar el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo en las Américas, que no es otra cosa que la expansión de la dictadura de Cuba, que han instalado dictaduras en el modelo cubano en Venezuela, con Chávez, después con Maduro, en Ecuador con Correa, en Bolivia con Evo Morales y después con Arce Catacora, en Nicaragua con Ortega y con Murillo. Entonces, el contexto, el marco de referencia en el cual vive hoy día Bolivia no es un marco de normalidad, es un marco de total anormalidad a la que el país fue llevado el año 2008, cuando suplantaron la constitución política de la República e impusieron con masacres, la masacre de la Calancha en Sucre, la masacre del Porvenir en Pando, 2 masacres en Cochabamba, la masacre del Hotel Las Américas en Santa Cruz, y después con una feroz persecución con cientos de presos políticos y miles de exiliados, impusieron lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, que de un plumazo, de un día al otro, expulsó y reemplazó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Tribunal Constitucional de la República, a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo de la Judicatura, a la Corte Nacional Electoral, y todos esos órganos fueron reemplazados, cambiándoles los nombres por operadores de Evo, porque la promulgación de la denominada Constitución del Estado Plurinacional marca la institucionalización de un sistema dictatorial traído de afuera para gobernar para siempre, para establecer un narcoestado y para tener impunidad. Entonces, en ese marco de referencia, la otra cosa que hay que hacer es ver cuál es la situación del país hoy día, o del país hace 6 meses, o del país cuando se fueron a las elecciones del año 2025. Bolivia, primero, es un estado bajo un estatuto que llaman Constitución del Estado Plurinacional, que ha hecho desaparecer desde el voto universal, porque no hay igualdad jurídica para los ciudadanos, hay ciudadanos de primera y otros de segunda, el voto de unos vale más que el de los otros, han violado todas las normas del debido proceso legal, han destrozado el Estado de Derecho. Bolivia es un país con presos y exiliados políticos. En el momento en el que el presidente Rodrigo Paz toma la presidencia, habían como 320 exiliados, 320 presos políticos, hoy hay un poco más de 200. La ACNUR sigue certificando que hay más de 10.000 exiliados bolivianos en diferentes partes del mundo. No hay separación e independencia de poderes, se han creado poderes fácticos como lo que llaman el poder judicial o las fiscalías, que son mecanismos de persecución política y de encubrimiento y de corrupción. Y el otro tema es que tampoco hay libre organización política porque concursan a las elecciones los partidos y los candidatos que el régimen quiere que vayan. Entonces, en ese escenario, Bolivia no tiene ningún elemento esencial de la democracia y además eso está agravado por una condición de narcoestado. ¿Qué es el narcoestado? El narcoestado se define como aquel país en el cual los elementos del gobierno, las instituciones y las personas del gobierno participan de alguna forma en el proceso del narcotráfico. Y en Bolivia, Evo Morales ha instalado el narcoestado, haciendo de los cocaleros, productores de coca y de cocaína del Chapare, un feudo base de su estructura política, ha reemplazado la política con ese movimiento criminal. Es el MAS, una sigla que además se ha robado de Falange Socialista Boliviana, y a partir de eso ha constituido en Bolivia un centro de protección y de impulso del narcotráfico. Ha expulsado a la DEA, ha expulsado al embajador americano, ha roto todas las relaciones internacionales en lucha contra el narcotráfico.
ha liquidado la ley 1008, que es una ley modelo internacional en las Américas y en el mundo de lucha contra el narcotráfico, y la ha reemplazado con una ley de la coca en la que poco más es un mérito ser narcotraficante. Ha ampliado los cultivos de coca ilegal, ha perseguido sañudamente, encarcelado y los ha convertido en presos políticos a los dirigentes cultivadores de la coca legal de los Yungas, de quienes ya nadie se acuerda, porque esa es la única zona legal de cultivo de coca para el acullico y para los usos legales, medicinales y tradicionales bolivianos. Y en ese escenario, entonces, en un escenario en el que Bolivia no tiene ninguna condición de democracia, es que llega a la presidencia Rodrigo Paz hace 6 meses y el país tiene mucha expectativa, el país tiene mucha esperanza. Y hoy día, después de 6 meses, esa esperanza y esa expectativa se está cambiando por angustia, inclusive por desesperación, en algunos casos por dudas, por incertidumbre. Ese es el momento que estamos viviendo y podemos analizar cuestiones puntuales si usted quiere, pero el marco de referencia es que Bolivia es un narcoestado, no es una democracia, sigue teniendo presos y exiliados políticos, tiene una horrible crisis económica nacida de la destrucción del sistema productivo que ha perpetrado Evo Morales con todos sus cómplices. Es un estado intervenido, Rusia, China, Irán intervienen en nuestro país y nadie dice nada, y nada de eso ha cambiado lamentablemente en los últimos 6 meses. En estos 6 meses de paz, en manos del MAS, porque así lo veo yo, como que prisionero de acuerdos que llevan a Rodrigo a gobernar este narcoestado, yo lo veo así, usted dirá si me equivoco o no, porque incluso el propio Evo Morales ha mencionado que mucha gente ligada al levismo en el trópico de Cochabamba tuvieron que votar por Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara porque eran el mal menor. Se dice de que ni siquiera Rodrigo podía creer que había ganado las elecciones luego de haberse acercado a ese fragmento de la población votante, el levismo como tal. El levismo en este momento quiere volver a tener el control de la política en Bolivia y están dispuestos a hacer absolutamente todo. Y ahí yo anclo esto en ese modus operandi de organizar masacres después de organizar, obviamente, movimientos sociales en búsqueda de ciertas reivindicaciones como las que tiene la Central Obrera Boliviana, los maestros rurales, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el propio evismo que está saliendo, dicen, en una marcha para salvar Bolivia. Creo yo que lo único que quieren es retomar el poder de este narcoestado. ¿Cuán peligroso es de que el señor Rodrigo Paz Pereira pueda renunciar y hacer caso a estas determinaciones que tiene la Central Obrera Boliviana? Mire, yo creo que no está en agenda y que ni siquiera deberían considerar una situación en la que el presidente que tiene 6 meses de ejercicio pierda el gobierno. Pero yo quiero hacer una precisión respecto a todo la extensa descripción que usted ha hecho. El problema es de fondo. Le he expresado la situación del país y si no reconocemos e insistimos en esa situación totalmente anómala, en la cual no hay un solo elemento esencial de la democracia. La democracia en las Américas no es una descripción conceptual teórica, es una norma obligatoria que está expresada en la Carta Democrática Interamericana, aprobada el 11 de septiembre del 2001 en Lima, Perú, y firmada por Bolivia. Para Bolivia, la Carta Democrática Interamericana es una ley. Y el artículo 3 dice que los elementos esenciales de la democracia son el respeto a la libertad y los derechos fundamentales, la separación e independencia de los poderes públicos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la libre organización política y la celebración de elecciones justas periódicas fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular. Nada de eso hay. Encima de eso, Bolivia es un narcoestado, pero además de eso, cuando Rodrigo Paz llega al poder, él ha tomado el gobierno, pero no el poder. El poder lo sigue teniendo el sistema dictatorial. El poder, el manejo de jueces, el manejo de la calle, el manejo de la republiqueta de la cocaína en el Chimoré, en la zona del trópico de Cochabamba, es de Evo Morales.
además de haber tomado el poder, el órgano ejecutivo y los ministerios y algunas otras reparticiones, el mando formal sobre las Fuerzas Armadas y la policía, ¿qué poder tiene el presidente del Estado plurinacional? El poder está en manos del sistema del socialismo del siglo XXI, el sistema castrochavista, el sistema del MAS, si usted quiere llamarlo, que es un sistema criminal. Y el problema en el relato que usted hace es que plantea el eje de confrontación entre el MAS y Evo Morales contra la democracia como si eso fuera normal. El MAS y Evo Morales son el crimen organizado, son la representación del narcotráfico que tiene el poder y que quiere recuperar el gobierno. Y la democracia está en el otro lado con un detentador del poder ejecutivo frágil, totalmente agredido, porque no ha podido plantear un proyecto nacional, no ha podido articular un gobierno de unidad nacional que tenga la fuerza para derrotar al crimen organizado. Porque esto no va a terminar en un empate. El crimen organizado ha tenido el gobierno y el poder en Bolivia prácticamente desde el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada el año 2003. Son 23 años, es muchísimo tiempo, con un sistema internacional sostenido desde Cuba y Venezuela, que ahora está cayendo, y ese es el elemento que hay que aprovechar. El 3 de enero el dictador Maduro ha sido capturado y ahora está sometido a la justicia en Estados Unidos. La dictadura de Cuba está bajo ultimátum. Venezuela ha dejado de ser la fuente de recursos económicos y petroleros para sostener los gobiernos dictatoriales y paradictatoriales de la región. Hay crisis en el MAS, hay crisis en el evismo, hay crisis en el socialismo del siglo XXI, porque además de eso se ha formado el bloque que se llama el Escudo de las Américas en la Cumbre de Presidentes en Miami, en El Doral, del que forma parte Bolivia con el presidente Rodrigo Paz. Entonces, el eje de confrontación en Bolivia que hay que resolver, porque si no, no va a haber solución a crisis económica, no va a haber ninguna situación que favorezca al pueblo boliviano, es que la democracia tiene que derrotar al crimen organizado. Ese crimen organizado que se expresa en los fundadores, operadores y explotadores del narcoestado, liderados por Evo Morales, pero que tienen sostén e influencia muy grande desde el exterior. Y una democracia que se quiere recuperar, que en verdad no es tal porque no tiene ningún elemento esencial de la democracia, pero que necesita recuperar el Estado de Derecho, necesita recuperar el territorio, necesita tomar el poder. Entonces, ese es el punto de la coyuntura actual en el cual el presidente Rodrigo Paz ha tenido 6 meses en los que solamente se ha agravado la crisis porque no ha presentado al país una estrategia sobre el tema de fondo. El tema de fondo en Bolivia no es la economía. Usted nunca va a resolver la economía si no soluciona la restitución del Estado de Derecho, los elementos de la democracia y liquida el narcoestado. Porque para hacer una recuperación de la democracia, usted necesita por lo menos 3 cosas. La primera, tiene que terminar las leyes del sistema dictatorial y del narcoestado. En la ley 1008 tiene que volver a regir sobre la ley de la coca, si no, ¿cómo va a luchar contra el narcotráfico? La Constitución de la República tiene que de alguna manera reemplazar la República al narcoestado plurinacional, porque Bolivia es una nación, no 36 naciones. Somos un Estado pluricultural, no un Estado plurinacional. O sea, primero, cambiar las leyes que han impuesto a Bolivia por la fuerza. Segundo, no puede haber impunidad. ¿Qué está haciendo Evo Morales con las movilizaciones, con el ataque a Rodrigo Paz, con el discurso populista de que la COP, de que los ponchos rojos, no sé qué, quieren reclamos? Impunidad. La verdadera lucha de Evo Morales es por la impunidad. Él ayer ha sido declarado rebelde por abuso de menores y otros delitos, pero Evo Morales debería estar en la cárcel porque es el narcotraficante más grande de Bolivia, con fama y prueba internacional, porque es asesino, porque es el responsable certificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la masacre del Hotel Las Américas, porque entre otras masacres que siguen en proceso, porque se han robado y han desvestido todo el país. El Búnker ha escrito 4 tomos de la corrupción de la dictadura de Evo Morales. Son miles de casos de corrupción, impunidad. Eso es lo que está luchando Evo Morales con el pretexto de marchar
contra un gobierno débil, contra un gobierno que no ha tomado el poder y que solamente tiene el gobierno. Y el tercer elemento, además de no haber impunidad, es que el instrumento con el que el crimen organizado hace política, en este caso el MAS, tiene que ser eliminado. La política tiene que volver a ser de los ciudadanos que tienen éxito en el ámbito de su trabajo, en el ámbito de su competencia, de los ciudadanos distinguidos, de la gente destacada, no de gente que rompe el orden del mérito en los ascensos en las Fuerzas Armadas y la policía, no de gente semialfabeta que obedece consignas transnacionales en contra de la nación boliviana y que se apodera del poder. Entonces, todo eso está por resolverse. El planteamiento de Evo Morales hoy día tiene tres pies. El primero es la defensa del narcoestado. El segundo es su impunidad. Y el tercero es disfrazar todo eso de un interés nacional, como ha hecho durante los últimos 23 años, cometiendo crímenes prácticamente todos los días. Yo lo invito a revisar el Código Penal y cotejarlo con los libros del Búnker sobre corrupción. Evo Morales no ha dejado un delito del Código Penal sin cometer. Muy bien. Señor Sánchez Berzaín, con una democracia débil representada por el gobierno de Rodrigo Paz y con un Evo Morales detrás de todos estos conflictos para volver a tener el poder y tener el gobierno, ¿qué debe hacer Rodrigo Paz en este instante lo más rápido posible? Digo yo, porque cambiar la constitución política del Estado, aunque parcialmente, toma un tiempo. Y tiempo creo que es lo que menos tiene Rodrigo Paz Pereira. No necesita tiempo, mire. Lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional está fundada, además de las masacres que hemos descrito, en la falsificación de una ley de reforma constitucional del año 2004. Falsifica un artículo donde introducen la Asamblea Constituyente, que está expresamente prohibida por la Constitución de la República. La Constitución de la República dice: solo se permite la reforma parcial de la Constitución bajo este mecanismo. Y el mecanismo es primero una ley de necesidad de la reforma. En el próximo periodo legislativo, o sea, después de 5 años, la ley de reforma y la promulgación de esa reforma si se aprueba. Y si eso afecta el periodo presidencial, hay que esperar un mandato más. Entonces, han falsificado esa ley, la ha firmado Mesa y Evo Morales ha dirigido aquello. Ya es la primera falsificación. La segunda, hacen la Asamblea Constituyente, y le quiero recordar que después de producida la masacre de la Calancha, llevan a los constituyentes a un cuartel en Oruro. Y del cuartel de Oruro, encuartelados, mandan un proyecto de constitución. Ese proyecto de constitución no tenía ni Estado plurinacional, revísenlo, ni reelección inmediata, que era lo que Evo quería. Entonces, ¿qué hace Evo Morales? Se asocia, hace un acuerdo con la oposición que controlaba el Senado, porque ese proyecto pudo haberse parado. El Senado de la República, con 27 miembros, estaba presidido por Óscar Ortiz y tenía 14 miembros de oposición, 13 controlados por Jorge Quiroga y 1 controlado por Samuel Doria Medina. Y el resultado es que Doria Medina, Jorge Quiroga y Óscar Ortiz hacen un acuerdo con Evo y falsifican una ley en la que se atribuyen los derechos del pueblo, que es una ley totalmente nula, que dice que una vez recibido el proyecto de la Asamblea Constituyente, el Congreso Ordinario va a revisar y puede cambiar para el mejor interés del pueblo boliviano. Y eso es lo que hacen. Traen 2 abogados, llevan a Bolivia 2 abogados de la Universidad de Valencia, pagados por Chávez y Castro, y ellos redactan la copia de la Constitución venezolana y de la Constitución cubana, y ese es el texto que, aprobado además por 2 contrapartes bolivianas, 2 abogados bolivianos cuyo nombre ellos insisten en mantener en reserva, es la que llevan a las masacres y llevan al referéndum. Entonces, la Constitución del Estado Plurinacional no es ni siquiera la Constitución de la Asamblea Constituyente, que era nula de pleno derecho. Entonces, ¿cómo se anula esto? Si son un conjunto de crímenes, si son un conjunto de falsificaciones y además de masacres certificadas por organismos internacionales. Se anula de la siguiente manera. La Constitución de la República de Bolivia, en su artículo 230, dice: son nulos
perdón, en su artículo 31, dice, son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. La nulidad en derecho quiere decir que nace muerto, que no existe. La Constitución del Estado plurinacional tiene vigencia solo por la fuerza con la que se impuso, igual que en Venezuela, igual que en Ecuador, con violencia. Y se ha sostenido durante la dictadura del socialismo del siglo XXI del MAS. Pero el presidente Rodrigo Paz, con un decreto presidencial, puede declarar la nulidad de esa Constitución y restituye el sistema republicano. No lo quiere hacer, estamos hablando de esto por años, hemos hecho foros, hay el proyecto de ley. Si quiere hacer una cosa donde no solo él esté comprometido, con todo su gabinete, un decreto supremo. Pero si no quiere con el gabinete, mande el proyecto de ley y que el pueblo boliviano mire cómo es un artículo nada más. Se declara la nulidad por todas estas consideraciones de la denominada Constitución del Estado Plurinacional y se restituye la Constitución de 1967, reformada el año 94. Lo que pasa es que le tienen miedo a la reacción del crimen organizado. Claro. Le tienen terror a que Evo Morales con eso bloquee todo el país y el gobierno se acabe. Entonces, el país está en una crisis tan grande que usted necesita estrategia. Si no es eso, que digan cómo van a terminar el narcoestado, cómo van a detener y meter a la cárcel a Evo Morales, cómo van a dejar de que exista una republiqueta del narcotráfico en el corazón de Bolivia. O sea, esos son los problemas de fondo. Las marchas son el mecanismo habitual de Evo Morales y además transnacionalizado. Lo que llaman los movimientos sociales en Bolivia son los matones de motocicleta de Venezuela, son las brigadas de defensa de Cuba, tienen diferentes nombres pero cumplen la misma función. Y ahí Evo Morales lo que está haciendo es luchar por su impunidad. Si logra de alguna manera quebrar el mandato presidencial de Rodrigo Paz, eso va a ser simplemente para mantener el narcoestado y tener impunidad. ¿Cómo lograr que Rodrigo Paz Pereira realice ese decreto y anule la constitución política que emana del movimiento al socialismo con ciertos actores políticos que le sirven de socios? Usted ha mencionado Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y el propio Samuel Doria Medina. Estos nombres figuran en este momento en el manejo de la política boliviana. Están dentro, algunos incluso aliados del propio Rodrigo Paz. No hay que hablar de anular, hay una diferencia jurídica entre nulidad y anulación. Nulidad quiere decir que es un hecho que ha nacido muerto por la naturaleza violatoria que tiene. La nulidad no es confirmable. O sea, no puedes reformar lo que es nulo. Y la anulación es un acto jurídico, un conjunto de actos jurídicos que tienen vicios, que pueden ser confirmables, que pueden ser modificables o que pueden ser... Muy bien. Entonces, esto es nulidad, lo que en derecho civil se llamaría nulidad absoluta, pero esta es una nulidad constitucional. Ahora, en el contexto político, bueno, eso ya se lo dejo yo al presidente Paz, él es el presidente. Él tiene que ver qué es lo que hace y cómo lo hace. Yo le estoy diciendo que este es el único camino que puede seguir para derrotar el narcoestado y para reinstalar la democracia en Bolivia. Y la pregunta que queda es si no es esto, ¿qué es? ¿Se va a arrastrar como presidente del Estado plurinacional teniendo el gobierno y no teniendo el poder? ¿Va a ser un preso más de lo que ha sido, lo que es este sistema? Está repitiendo la gestión de la señora Áñez. La señora Áñez lamentablemente llegó al poder, no quiso parar el Estado plurinacional, no quiso parar el narcoestado, prolongó las elecciones. Lo que le dieron a cambio fue que primero la reconocieron como presidente, ¿quién? El órgano constitucional de la dictadura. Después la dejaron gobernar un año, después que salió esa misma gente que la reconoció, ese mismo poder judicial constitucional, la desconoció y después la metieron a la cárcel. O sea, ¿y qué pasó? Salió el dictador el 2019, Evo Morales, pero no salió la dictadura. Hoy día el fenómeno es el mismo, pero con otras palabras. El presidente Rodrigo Paz, electo por el pueblo boliviano, tiene el gobierno, pero no tiene el poder.
Ahora, tomar el poder es su función, él es un político profesional. Entonces tiene que diseñar una estrategia, que yo no se la voy a decir, y menos en público, porque tiene varias opciones para tomar el poder y para cumplir su función. Porque la política, la presidencia, las funciones públicas tienen una parte atractiva que es la popularidad, los desfiles, los cócteles, los viajes, las medallas, pero tiene una parte de responsabilidad muy seria, en la que hay que asumir responsabilidades. Y como dirían en el pueblo, y este es un dicho muy de mi pueblo de Cochabamba, dice que para hacer tortillas hay que romper huevos. No se ha inventado una manera de hacer una tortilla sin que usted quiera. Muy bien, señor Sánchez Berzaín, agradecido por este espacio. Quiero algo más. ¿Qué papel debería jugar las Fuerzas Armadas, incluso la policía, que han sido desarmadas por Evo Morales? No pueden portar armamento de reglamento, no pueden hacer absolutamente nada, ni siquiera con las garantías, porque en cada acción está luego el tema legal de llevar a muchos de los oficiales del ejército y la policía a la cárcel. Morales ha diseñado un manejo del poder político de una manera muy inteligente. No, no es Morales, ese es el diseño de Cuba y Venezuela. Es igualito que Cuba, igualito que Venezuela, igualito que el Ecuador de Correa, igualito que la Nicaragua de Ortega y Murillo. O sea, no es ningún invento. Evo Morales, si no hubiera sido por el auspicio, el patrocinio y después el manejo del castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, le decía papá ¿a quién? A Fidel Castro. ¿Y qué le decía Chávez a Evo? Nuestro hermano indio del sur. Correcto. O sea, era un subordinado de los dictadores más importantes y eso se ha terminado. Entonces, yo le pido para terminar, para concluir de mi parte, simplemente que usted tome en cuenta dos cosas. Yo le estoy hablando de estrategia y usted me está preguntando de táctica. La estrategia es un objetivo, es un plan, es un planteamiento frente a una situación grave como la que tiene el país. La táctica son los elementos con los que usted aplica esa estrategia, por donde pasan Fuerzas Armadas, Policía, pero el momento en que usted retorne a la República, eso ha cambiado. Muchísimas gracias, señor Carlos Sánchez Berzaín. Un gusto. Esperemos